Hola, bella mujer. Es un gusto saludarte. Soy Olivia desde la ciudad de Oaxaca, México, del canal Las Hijas del Rey. Y hoy tenemos una historia también muy padre de una mujer que fue muy importante y trascendental en la vida del rey David. Te estoy hablando de Mical, la primera esposa del rey David. Y bueno, ¿dónde puedes encontrar su historia? En la Biblia tú la puedes encontrar en el primer libro de Samuel, capítulos 18, 19, y en el segundo libro de Samuel, capítulos 3 y capítulo 6. Y para entrar en contexto en esta historia, bueno, pues quiero decirte que Mical era la hija menor del rey Saúl. Él tuvo otros hijos, pero su hija más pequeña se llamaba Mical. Y bueno, su nombre significa quien como Dios. En esta historia, nosotros tendríamos que platicar también una parte de la vida del rey David, donde ellos estuvieron vinculados, estuvieron juntos. Y entonces es lo que yo te quiero platicar para que aprendamos de esta mujer, cómo era ella, cómo era su carácter. Y bueno, primero te quiero decir que esta historia comienza cuando el rey David, que todavía en ese tiempo no era rey, se enfrenta a un gigante llamado Goliat, que era de los filisteos. Este hombre azotaba al pueblo de Dios todos los días, burlándose, hasta que el rey David se enfrenta a él y lo vence. Para esto quiero decirte que el rey Saúl había dicho que aquella persona que se enfrentara a este gigante y lo venciera, él le iba a dar a su hija mayor por mujer. Esta joven se llamaba Mera. Y bueno, así se lo dijo también a David. Bueno, él se enfrenta a este gigante y por supuesto que lo vence, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sucedió ahí? Pues fíjense que algo importante sucedió en ese momento, porque ya Saúl le había prometido eso a David, pero finalmente él se echa para atrás. El rey Saúl desiste de lo que le había prometido a David y no, pues lo que hace es darle a su hija a otro hombre. Vamos a leerlo. Viene en el capítulo 18, versículo 17. Entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía así: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Y como les comenté, llegado el tiempo de que le tenía que dar a Merab, su hija mayor, por mujer, se echa para atrás y dice aquí: llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Y esto, ¿por qué lo hizo el rey Saúl? Lo hizo como una forma de afrenta al rey David, debido a que cuando él vence al gigante Goliat, prácticamente se convirtió en un héroe nacional. Dice que la gente lo vitoreaba y cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Desde ese momento que él escuchó esa canción, ese canto que cantaban hacia David, el rey Saúl lo odió en su corazón. ¿Por qué? Se sintió inseguro, se dio cuenta que Dios estaba con David y que en realidad era un peligro para su reino, ¿no? Entonces, de ese momento pensó en una forma de aniquilarlo, porque simplemente no lo odiaba con todo su corazón. Resulta que pues por eso le hace esta afrenta de darle a su hija a otro hombre, pero pasado el tiempo, dice en el 19, en el 20, dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David: hoy por segunda vez tú serás mi yerno. Aquí vemos que él, su hija Mical, la más pequeña, también se había enamorado o se había enamorado de David. Y esto, pues es algo que pues ahora sí que varias personas lo conocían, por eso es que llegó a oídos de Saúl. Y dice que él le pareció bien porque sería una forma de tenerlo cerca para ponerle una trampa, ¿no? Y aniquilarlo, ¿verdad?
Y bueno, aquí vemos a Mical, una jovencita que pues se había enamorado de David. Y bueno, quizás este enamoramiento pues fue porque él era una persona que se había convertido prácticamente en un héroe nacional, porque había estado peleando batallas y Dios estaba con él. Aparte que dice en la palabra que David era de un hermoso aspecto. Entonces, esta joven Mical, pues obviamente se enamoró de él. Y bueno, resulta que David pues dice, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a ser yerno del rey si prácticamente yo no soy nadie, ¿no? Y esto lo hizo pues como una forma de mostrarle respeto al rey. Y resulta que si analizamos estas palabras, pues en realidad no es así, ¿no? Porque David, aunque no era a lo mejor tan rico como el rey, pues venía de una familia, si no muy acomodada, pues tampoco demasiado pobre. Y sobre todo él se estaba haciendo de un hombre a través de las batallas que había librado y de que Dios estaba con él. Como les digo, él prácticamente se había convertido en una celebridad, en un héroe nacional. Bueno, resulta que en el versículo 25 del capítulo 18 dice, y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino que siempre pucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Y como David le había dicho, pues no soy digno de ser yerno del rey y tampoco tengo dote para pagar la dote de una princesa, pues esto le comenta a Saúl, pero en realidad lo hace como una trampa. Y dice en el 27, y se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Ahí vemos que no le quedó de otra a Saúl más que cumplir con la palabra que ya le había dado a David y le da a su hija Mical por esposa. Y bueno, aquí vemos que esta joven que estaba enamorada de David, pues cumple su cometido, ¿no? De casarse con esa celebridad que era en ese momento el rey David. Y dice que en el 28, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. O sea, aquí vemos que Saúl definitivamente era una guerra declarada hacia David porque lo odió, dice, desde todos los días. Bueno, empieza Saúl a maquinar un plan para acabar con David y dice en el 19:11, Saúl envió luego a mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical por una ventana, y lo descolgó Mical por una ventana, y él se fue, huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Cuando Saúl envió a los mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? ¿Y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Bueno, en este pasaje vamos a analizar muy bien cómo era Mical. De entrada, pues obviamente ya Saúl quería matarlo, dice que esto llega a oídos de Mical, le avisa inmediatamente a David. Aquí podemos ver una mujer que actúa rápidamente, ¿verdad? Inmediatamente se nota que fue leal a su esposo y también pues toma acción. Dice que ella lo ayuda a escapar descolgándolo de una ventana. Y aquí vemos que eso pues se nota que ella quería a David, por eso lo ayudó.
incluso desafiando la autoridad de su padre, que era el rey Saúl. También más adelante vemos que dice que cuando él se fue, ella escapó. Entonces ella se queda en su casa y pone una estatua en la cama y simula que David está dormido. Ese detalle me llama la atención, porque poner una estatua en ese tiempo, tener una estatua en tu propia recámara, significa que Mical tenía idolatría en su propia casa. Lo pone en la cabecera y maquina este engaño. Finalmente es descubierto por los mensajeros de su padre y por su padre, que la enfrenta. Y cuando la enfrenta, ella miente. Le dice, ¿sabes qué lo hice? Porque si no, David me iba a matar. Miente y le echa la culpa a David. Aquí vemos otras características de ese carácter de Mical, ¿no? De entrada, pues tenía idolatría en su cuarto. Segundo, inmediatamente le miente a su padre el rey y le echa la culpa a David. Yo creo que Mical, al estar con un padre como Saúl, ¿verdad? Aprendió sus maneras, ¿no? Ese hombre todo el tiempo se la pasaba mintiendo. Decía una cosa y se desdecía. Y por eso ella era igual que su padre. También aquí le echa la culpa a David. Quizás también lo hizo por salvar su propia vida, porque ya estaba viendo que su padre estaba totalmente desquiciado en odio hacia David. Fíjense lo que pasó después de esta historia. Realmente es algo muy triste lo que pasa después. Aquí, pues, es una Mical que tuvo que ayudar a escapar a su esposo, que quizás quería ir con él, pero no se pudo. Eh, no sé, fue muy poco el tiempo que convivió ella con David, pero pasa algo muy, muy horrible, lo que le hizo Saúl a su hija. Aquí no se indica por qué lo hizo, si se enojó muchísimo por el engaño o por qué lo hizo, pero realmente creemos que fue como otra afrenta hacia David, ¿no? Porque sabía que se iba a enterar. Si nosotros vamos a Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 44, vemos que dice, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Aquí vemos que eso tan feo que le hizo Saúl a Mical fue darla por esposa a otro hombre, cuando ella estaba casada legalmente con David. Este Saúl sobrepasó las leyes, o sea, terrenales, y también las leyes de Dios que hablan de los matrimonios. Este hombre ahora sí que sobrepasó todo sin tomar en cuenta el daño y el dolor que le estaba causando a su hija Mical. Ustedes se imaginan, el propio padre la humilló delante de todo el pueblo porque la dio a otro hombre cuando ella ya estaba casada. La obligó a irse a vivir con un hombre que no amaba. Incluso ella tuvo que soportar ser tocada por otro hombre que no era su esposo, a un hombre al que ella no quería. Y tuvo que aguantarse por las decisiones de este padre que siempre la tomó a ella como una rehén, ¿no? Como una moneda de cambio. Primero se la dio a David, ¿no? Ahora se la daba a Palti. O sea, como si fuera un objeto. Realmente eso es lo que fue Mical para Saúl. Una rehén política o una moneda de cambio. ¿Qué sucedió? Pues pasado el tiempo, ¿verdad? David anduvo huyendo y ya cuando Saúl es derrotado y él se quita la vida, David sube al trono, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Fíjense que cuando él llega al trono, lo primero que quiere hacer es traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y bueno, para esto, antes de eso, cuando él toma posesión ya como rey de Israel, lo primero que hace es pedir que le devuelvan a Mical, su esposa. Y entonces se la traen a, a, a Mical otra vez como esa moneda de cambio, ¿no? Eh, Ella regresa al palacio donde quizás creció de niña, donde se iba a encontrar con su esposo David.
Pero ya Mical había cambiado, ¿verdad? Ya Mical era una mujer con amargura en su corazón, debido a que ya habían pasado alrededor de 13 o 14 años desde que David había huido, y seguramente a ella le llegaban las noticias de que David ya se había casado con una, ya se había casado con otra, ya tenía una concubina, ya tenía otra, ya tenía hijos, ya había cambiado la situación. Y eso había provocado amargura en su corazón, saber que David no le había sido leal a ella, darse cuenta que a lo mejor no la quería también. Entonces llegó a palacio una mujer ya diferente, una mujer amargada por el paso de las situaciones que le tocaron vivir. Yo creo que también ella, aun cuando era una princesa, pues también sufrió humillaciones como la que le hizo su padre, y pues ahorita regresar a palacio, bueno, pues otra vez como esa moneda de cambio. Y ella regresa a palacio, pero lejos de estar contenta y feliz, ¿verdad? De que pues regresar a la casa de sus padres, pues estaba toda amargada. ¿Y David por qué hizo esto? Pues puede ser por dos cosas. Primero, pues porque quería afianzar políticamente su reino, trayendo a Mical de regreso a palacio como su primera esposa, ¿no? Siendo ella la hija de Saúl. Él afianzaba políticamente su reino. Y otra también pudo haber sido que David, al acordarse cómo ella lo amaba y cómo lo ayudó en su momento, también quiso dignificar a esta mujer Mical, trayéndola nuevamente como esposa del rey. Pero como les dije, Mical ya estaba muy amargada en su corazón. Y vamos a ver qué pasó después. Como les dije, lo que más quería el rey David es traer el arca del pacto de Dios que estaba en casa de Obed-edom. Esto lo vemos en el 2 de Samuel capítulo 6. Y él pues prepara un magno evento para recibir el arca, ¿verdad? Prepara una carpa donde iba a estar el arca y una gran fiesta. Vemos aquí, dice en el versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Fíjense, acá era un evento que David estaba esperando de mucho tiempo, y por fin se podía llegar el arca a Israel. Y dice aquí algo muy importante, dice que David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Saben qué pasó aquí? Que todo el pueblo estaba feliz, menos Mical. Mical estaba desde una ventana, como una espectadora crítica, ¿verdad? Y dice que menospreció a su esposo David. Lo consideró menos que de ser digno de ser rey de Israel. Lo menospreció, no podemos ver en esta escena de este pasaje, hay una mujer, Mical, que nunca buscó a Dios, que nunca le interesaron las cosas de Dios, y mucho menos que respetaba a Dios. Ella, siendo una israelita que seguramente fue enseñada en la palabra, como les dije en un principio, aprendió las maneras de su padre, porque Saúl tampoco respetaba la palabra de Dios y tampoco honraba a Dios. Aquí Mical igual se da uno cuenta que ella no fue capaz de bajar y gozarse con su esposo y con el pueblo de que el arca del pacto estuviera llegando a la ciudad de Jerusalén. Y no solamente quedó ahí esta historia, resulta que fue una gran fiesta, y dice que el rey David bendijo a todo el pueblo y les dio de comer y cosas deliciosas. Y cuando hubo pasado todo esto, él se fue a su casa, porque también quería bendecir a su familia. Dice el 20, y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical
a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero sé honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y bueno, fíjense aquí lo que pasó. Después de que se llevó a cabo esa fiesta tan grande de júbilo para todo el pueblo, dice que David regresó a su palacio y ahí le sale al encuentro Mical, con unas palabras que en definitiva fueron muy desafortunadas, ¿no? Le dice unas palabras a su esposo muy duras y él le contesta a ella con una firmeza que prácticamente la hizo volver a su realidad, que se diera cuenta que él ahora era el rey de Israel elegido por Dios. Y ella, fíjense cómo era su carácter, era tan orgullosa, tan altiva y estaba tan amargada que no fue capaz de disculparse con el rey, no fue capaz de echarse para atrás en las palabras que dijo, sino que simplemente se sostuvo en la dureza de su corazón. Y vemos aquí que Mical dice: hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pues vemos aquí a esa mujer llena de orgullo, amargada, que dijo unas palabras nada sensatas, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos también que el hecho de no poder tener hijos, cuando vemos estas historias en la Biblia, también tienen que ver con un castigo de parte de Dios. Aquí vemos claramente que Dios respalda la vida de David y dice que Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Y qué aprendemos, mujeres, de esta historia? Pues aprendemos lo que no tenemos que hacer. Muchas veces como mujeres, pues propiciamos con nuestros comentarios tan duros y de crítica hacia nuestros esposos, pues que ellos se sientan mal. No lo hagamos, y mucho menos cuando ellos están haciendo algo para la obra del Señor. Como miembros, a veces como mujeres que estamos en una iglesia, también nos quedamos ahí como espectadoras críticas de lo que están haciendo la congregación. Y no nos parece nada, y criticamos y juzgamos cuando estamos ahí detenidas sin dar fruto. Que eso también no nos pase, mujeres. Yo te invito a que tú te levantes y empieces a trabajar para engrandecer la obra del Señor. También a veces como mujeres que quizás no conocemos a Dios, tengamos mucho cuidado de juzgar y de ser duros con personas que demuestran su fe, como el rey David, que dice que danzaba con toda su fuerza. No seamos críticas, respetemos la fe de cada persona, ¿verdad? Y también a veces como líderes, pues nos pasa eso, ¿no? Que estamos siempre criticando y a veces no hacemos también nosotros nada y tenemos una vida que no da fruto. Esto es lo que nos enseña la vida de Mical, que no debemos hacer. Ella se llenó de amargura y quiero decirles que la amargura no cambia absolutamente nada. Todo sigue igual. Las que nos dañamos somos nosotras mismas. Así que acerquémonos a Dios para no tener ese corazón de amargura, sino al contrario, un corazón agradecido por conocer a Dios y porque Él nos ha dado salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues yo quise compartirte este tema porque creo que es una gran lección de vida para cada una de nosotras. Me dio mucho gusto saludarte, soy Olivia, desde la ciudad de Oaxaca, las hijas del rey. Y no te olvides
de darle un like, de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video.